Estás escuchando Locutora Virtual, un podcast de Joana Rubio. Bienvenidos a La Locutora Virtual. El programa de hoy es súper interesante. A ver, yo soy muy fan de los programas. ¿Sabéis esos programas que muestran cómo la policía en las aduanas de los aeropuertos para la gente con drogas o con cosas ilegales, ¿no? Y la manera de advertir cuando alguien lleva algo sospechoso, cómo les pasan el escáner, cómo les hacen el swab, ese que le pasan como un algodoncito y luego lo meten en una máquina, hace tiro. Bueno, pues esos programas que hay en YouTube, un montón de Airport Security, hay otro de Australia, bueno, Border no sé qué, bueno, súper interesantes. A mí me encantan esos programas porque lo veo desde fuera y me imagino cómo que puedo sentir o trato de empatizar o de entender lo que deben estar sintiendo las personas sospechosas, ¿no? Cuando les paran. Porque a veces, y es verdad que muchas veces piensas que han detenido a la persona correcta y después de hacerle todos los exámenes posibles resulta que no, que es una falsa alarma. Entonces, qué interesante es ver cómo alguien puede dar señales o dar motivos para sospechar de él y luego el pobre no tiene nada que ver, ¿no? Ese tipo de programas a mí me encanta. Y he encontrado una entrevista súper interesante a un inglés que se llama, fijaros, no es Peter, es Pieter Triton. Y su nombre de delincuente es Posh Peter. Bueno, pues es un inglés que se ha dedicado media vida a traficar con cocaína. Bueno, os hablo media vida, él lo detuvieron y cumplió sentencia, o sea, su último golpe, digamos, su último negocio, su último trapicheo fue en el 2005. Pero esto es un trapicheo a gran escala, o sea, la entrevista es fascinante, es del Business Insider. Lo he encontrado en YouTube, es una entrevista de 1:30 que recorre un poco todo el viaje de este hombre en la delincuencia organizada y con el tema del tráfico de drogas. Él se dedicaba principalmente a traficar con cocaína desde Sudamérica hasta a Inglaterra, ¿no? Su foco de tráfico era desde Sudamérica a Inglaterra. Voy a empezar por el final de la entrevista, pero es que es muy interesante porque cuenta un poco cómo empezó todo, ¿no? Él cuenta que a los 4 años su madre, que era, pues fumaba marihuana y tal, por error, piensa él, le dio a comer un trozo de pastel de marihuana, de hachís, y se cogió un globo terrible, ¿no? Su padre era constructor, era obrero y era fumador habitual de hachís. Era una familia muy humilde y la madre y el padre iban a raves y él empezó a frecuentar, pues eso, ambientes de DJs, con raves, y vendía sus pequeñas papelinas de cocaína a pequeña escala y cada vez fue vendiendo más y ganando más dinero. Acostumbrado a poder ganar igual en una hora 10.000 libras esterlinas, pues que no iba a ponerse a trabajar de obrero como el padre, ¿no? Entonces, él también consumía, pero bueno, con medida y cada vez vendía más cantidad, ¿no? Fue conociendo cada vez personas más influyentes hasta que ya empezó a plantearse el traer droga a Inglaterra desde Sudamérica directamente. En esa época se empezó a desarrollar una fórmula para importar la droga que consistía en impregnar. Pues eran tiendas de campaña que venía el material de látex, el plástico, impregnado de cocaína. Y en esa época ni los rayos X, ni los perros, ni los escáneres eran capaces de detectar esa cocaína impregnada en las tiendas de campaña, ¿no? Él quería asegurarse de que esa fórmula y que todo el trayecto, conocerlo en primera persona, ¿no? Entonces la primera tienda de campaña que pasó, la quiso pasar él antes de encargárselo a una mula, a una persona que se lo trajera, ¿no? Entonces hizo todo el viaje y cuenta, que muy gracioso,
cómo se hizo el viaje a Ecuador. Recogió la tienda de campaña. En una sola tienda de campaña eran 5 kilos de cocaína lo que importaba, sabiendo que no estaba desarrollada la tecnología para detectarla, ¿no? Impregnada en el látex de las tiendas. Como era un tío muy inteligente, pues dijo, voy a hacer todas las rutas turísticas aquí en Quito, de ir a las cuevas de no sé qué, todo el viaje, el programa turístico que haría cualquiera, y recoger todos los panfletos, todos los brochures, para tener de base, cuando le preguntaran dónde has estado, pues poder cotejar que es un turista más, que ha venido a hacer un viaje turístico y ya está. Entonces, pues hizo todo muy bien, todo correcto, hizo un viaje perfecto. Que además de eso, pues aprovechó para comprar souvenirs y unos platos y unas cazadoras de cuero y todo para la familia, y que cometió el error de pasarse del peso del equipaje, imaginaros. Que en vez de traer 30 kilos, traía como 140 kilos. Y entonces que le pararon por eso. Porque dijeron, bueno, esto es muy raro, que esta persona no traiga tanto exceso de peso. Entonces le dijeron, bueno, deje la tienda de campaña y así se deshace de mucho peso. Pero claro, él sabía que la tienda de campaña no la podía dejar de ninguna manera. Entonces dice que se puso a regalar lo que había comprado para la familia a la gente que pasaba por ahí en el aeropuerto. A uno los platos, al otro la cazadora. Dice que parecía Navidad eso. Y que los policías, pues claro, dijeron, uy, esto es muy raro, es muy sospechoso que este hombre no se deshaga de esa tienda de campaña. Entonces dice que le pararon y le preguntaron, bueno, ¿y usted qué trae aquí? Porque esta tienda de campaña les pareció como muy raro. Y él dijo, no, es una tienda de campaña, yo vengo a hacer turismo y me paro en campings y no sé. Él creía que le iban a trincar ya. Ponen la tienda de campaña en el escáner y efectivamente no detectan nada. Y contra todo pronóstico le devuelven la tienda de campaña, le dicen perdónenos por detenerle, por hacerle perder tiempo, siga su camino y ya está. Y dice que eso fue un momento de mucha tensión, pero bueno, que pudo comprobar en primera persona que las tiendas de campaña estas no eran detectadas ni por perros, ni por rayos, ni por escáner. Y entonces, una vez superada esa prueba, pues empezaron ya a hacerlo con mulas. Dice que era muy importante que fueran personas que no tuviesen antecedentes por drogas, ¿no? Podía ser por cosas menores, igual por cannabis o por cualquier cosa menor, pero que preferían que fuera gente que no tuviese nada que ver con el tema de la droga, ¿no? Y bueno, y empezaron a pasarlo así, luego se desarrolló otra fórmula de pasar los pellets de cocaína ya no en formato sólido, porque sabéis que hay esas como bolas que se tragan o se meten por los orificios, de cocaína sólida, ¿no? O sea, de cocaína en polvo. Empezaron a utilizar otra técnica que era pellets de cocaína líquidas. Con los escáneres y todo de esa época no eran capaces de detectar la cocaína líquida. Les aparecía como si fuese comida o algo, no tenía como un borde que les indicase que eso era un saquito, ¿no? Un pellet, vamos. Entonces hablaba de eso, de cómo las fórmulas para pasar la droga así, de cómo de corruptos estaba cuando trabajaba con los cárteles, cómo de corrupto era el tema, que los cárteles tenían contactos desde el portamaletas que les mete la maleta directamente sin pasar por los escáneres, hasta de repente alguien de la aerolínea, algún azafato que les metía la cocaína en los carritos de comida que pasan en el avión, que eso no pasa los escáneres, o directamente en los containers, que decía que los containers, si pesa de repente el container 5 toneladas, pues podían llegar a meter 1.000 o 2.000 kilos de una sola vez. Y que como los containers en el puerto, con los containers hay siempre tanto follón, o sea, hay tanto movimiento, que a no ser que fuese un chivatazo o que algún perro
pudiese olerlo, era muy difícil detectarlo, porque además lo metían en los aires acondicionados que van fuera del container. O sea, que no era dentro del container. El alijo de la droga no estaba dentro del container. Habla de cómo pagaban a las mulas y cómo les compraban los billetes y cómo para confundir a las autoridades británicas, pues compraban un billete de ida a la mula, por ejemplo, pero no le compraban el billete de vuelta. Le compraban un billete de ida luego a otro sitio. No retornaban por el mismo sitio, ¿no? Entonces la policía británica estaba esperándoles al que había ido a que volviera, pero no volvía, ¿no? Entonces, claro, ahora seguramente todo eso está súper mejorado, pero en esa época aprovecharon el momento dulce de que los cárteles de la droga sabían más, tenían otras técnicas que la policía no podía parar. Habla de todo lo que vivió y cuando iba, claro, a las selvas y a los campos de Ecuador, donde cultivaban la cocaína, ¿no? Que los que cultivaban la cocaína era gente de campo, que tenía un sueldo muy normal y solo llegaba a fin de mes con el cultivo de la cocaína. Luego, como era todo el proceso químico, productos químicos que hoy en día son ilegales, ¿no? No se usan y además no están aprobados para el consumo humano, me imagino. Cuenta un montón de anécdotas donde estaba a punto de que les mataran pensando que era policía, como compañeros colombianos de él, que luego de repente se habían hecho informadores, casi le delatan, hasta que llega el punto en el que, claro, la policía lo arresta en Ecuador. Detectaron que uno de los colaboradores, colombiano, se había hecho informador de la policía y que les podía delatar. Había una sospecha. Entonces, claro, se mueven con gente de todo tipo, ¿no? Y tenía un conocido pakistaní que era un estafador y que tenía contactos en todos lados. Y le pide al pakistaní que se entere a ver de qué es lo que sabe la policía. Y entonces le advierten de que hay una investigación en torno a él muy bestia. Al darle esa información a través de un policía corrupto que tiene de conocido el pakistaní, pues él se encarga de estar más alerta, ¿no? Se encarga de estar más alerta a partir de eso, que cada 2 semanas cambian de móviles todos, y dice que en algunos casos le regalaba los móviles a los homeless de la calle, porque era una manera de confundir a la policía total, ¿no? Si estaban pinchando esos móviles, pues de repente se encontraban escuchando conversaciones de un homeless hablando de nada que ver. Que nunca hablaban en un coche ni en una habitación cerrada, que tenían que decir algo nunca a través del móvil y nunca en un sitio cerrado, para asegurarse de que no estuvieran pinchados los teléfonos ni que hubiera micrófonos por ningún lado. Y bueno, iba un poco zafando todo eso hasta que un día decide hacer el último golpe, que como él dice es el último de verdad. Y se marcha a Ecuador a coger una última tienda de campaña y le dice a la novia que vaya para estar con él, ¿no? Entonces hacen un viaje de pareja totalmente normal, van a cenar. Cuando vuelven al hotel, la recepcionista del hotel, que ya le conocía de otros viajes y que se habían hecho amigos, y medio que le propone que vaya a ver las cataratas de no sé qué. Y dice, ¿no has estado nunca en las cataratas? Y él dice, no. Pues deberías ir a verlas, que no. Como que en código le estaba diciendo que estaba la policía esperándole, ¿no? Como que le habían hecho una emboscada. Pero él en ese momento no dice que no se dio cuenta, ¿sabes? No lo vivió así, no lo entendió así. Entonces dice que nada, cenaron, se fueron para la habitación y que nada más meter la llave en la habitación, en la puerta, pues se desplegó ahí policial, una redada con policías, con pasamontañas, fusiles, todo. Bueno, le arrestaron.
y le sacaron la tienda de campaña del armario. Y así es como lo detienen. Y ahí empieza su odisea por las cárceles. De todo esto tiene un primer libro que se llama... El primer libro de él se llama El infierno, drogas, pandillas, revueltas y crimen. Mi pena dentro de la prisión más dura de Ecuador. Yo os animo a que veáis esta entrevista porque a mí me ha tenido 1 hora y media con los ojos como platos, imaginándome todas las historias que cuenta, porque parece fácil y parece un dinero fácil, pero debe ser... hay que tener mucha sangre fría para vivir en ese ambiente con esa gente. La prisión a la que le llevan se llama García Moreno. Pues se encuentra como una pequeña ciudad, como si fuera un pueblito, súper corrupto, donde había dinero, tenías que comprar tu celda, había restaurantes, televisión. Dice que compra la celda y como él tenía dinero y contactos fuera, pues le mandaban dinero. Que restaura la celda, le pone televisión, azulejos nuevos, pues como si fuera un piso, ¿no? La policía británica pedía 25 años de cárcel por él. Y bueno, mientras esperaba el juicio, pues nada, nos cuenta un poco cómo es la cárcel, que dice que había tiendas, restaurantes, alcohol y por supuesto cocaína y marihuana a mansalva. Que dice que los prisioneros crearon hasta un recorrido turístico para cuando vinieran los turistas, que por un dinero pues les enseñaban la cárcel. Que todos tenían armas, machetes, pistolas. Y que se pasaban los días pensando en maneras de escapar. Porque no llegaba nunca la fecha de su juicio y estaba desesperado, ¿no? Como al final era tan corrupto todo, pues tenía contactos con miembros de las FARC y que estaba pensando tenían fórmulas ya pensadas de cómo escapar. Dice que una de las opciones era hacer volar los muros. Que los muros eran, pues eso, 1 o 2 bloques de cemento y podían salir por ahí. Otro era hacer un túnel, pero que le habían explicado que como tanta gente había intentado escapar haciendo túneles, que la parte de abajo o sea, el subsuelo de la prisión era, pues eso, como una... No sé cómo se llama, esto de conejos. O sea, que es que había tantos túneles que se intercomunicaban entre ellos que era una barbaridad. Y entonces decidieron volar la celda. Entonces compraron una última celda al extremo final de la cárcel. Recrearon como si estuviesen haciendo una fiesta para poder, con todo el ruido y todo, hacer un agujero y lo taparon con cemento para que no lo encontrasen así a simple vista, ¿no? Pero dice que alguien dio un chivatazo de que había un riesgo de fuga de su parte, porque claro, en sitios tan corruptos no te puedes fiar de nadie. Y entonces le sacaron de ahí y lo enviaron a la cárcel de Guayaquil, que esa dice que era otro mundo. O sea, esa prisión era la 4ª o 5ª más peligrosa del mundo, con 5 o 6 muertos por semana. Una cárcel donde había 8.000 prisioneros. O sea, si había estado como en una especie de pueblito rural con delincuentes, ahora estaba en una cárcel de delincuencia organizada, de bandas. Dice que estaba la banda de los cubanos, la banda de los rusos y la banda de los choneros. Que las bandas mismas controlaban los teléfonos móviles. O sea, que se supone que no puedes tener teléfono móvil, pero las bandas por un módico precio podías hablar por teléfono. Que era un esquema piramidal, que los cubanos eran 3 hermanos que recolectaban todas las semanas como si fuese un impuesto a los prisioneros de 5 o 10 dólares, que les servía a ellos a su vez para comprar a la policía y para extorsionar a sus contactos, ¿no? Para poder seguir reinando en la cárcel. Y que él se hizo de la banda de los choneros, bueno, lo acogieron un poco mejor que los otros 2 y le acabaron poniendo a encargarse de la venta de cocaína en una ala de la prisión. O sea, imaginaros.
y que la banda de los choneros eran una banda de asesinos a sueldo que solían contratar miembros de la política para hacer sus trabajos, ¿no? De sus asesinatos a sueldo, ¿no? Es interesante porque dice que él siempre ha sido un consumidor muy controlado de cocaína, que uno de los peores problemas de traficar con algo es si tú te conviertes en esclavo de ese algo, ¿no? Que tú mueves. Y que lo que más le llamaba la atención y le ponía de esto de traficar con cocaína era la organización, ¿no? El planear las cosas, el estar al tanto de todas las etapas y engañar a la policía y ser capaz de burlar todos los sistemas de seguridad, que eso era la adrenalina que le ponía de este trabajo, ¿no? Y ahora, como os digo, se dedica a dar charlas sobre los peligros de la droga y colabora con la policía. Después de 10 años de cumplir prisión en la cárcel de García Moreno y luego en la de Guayaquil, pues quiere hacer una vida tranquila, ¿no? Y dice que en la última cárcel que estuvo, que es la de Guayaquil, la más violenta y más dura, aprendió el oficio de pintar y hacer renovaciones, ¿no? De decoración de las casas. Entonces, al final está haciendo ahora trabajos que es un poco lo que hacía su padre, ¿no? Cree que si no hubiese nacido en una familia tan humilde y con los padres que ya de por sí jugaban un poco con las drogas, que él no hubiera empezado no se hubiera introducido en este mundo directamente, ¿no? Generalmente cuando hacen estas entrevistas de asesinos a sueldo, de gente de mafias y de rollos criminales, no ves el lado tan humano, ¿no? Yo creo que las entrevistas que he visto siempre han sido de gente un poco como más fría, ¿no? Como más de psicópatas. Y este me ha parecido un tío muy normal. Y no sé qué años tendrá, igual tiene mi edad, no lo sé. Pero, no sé, le he visto una persona muy sincera, muy humana y me ha gustado la experiencia. Es como si algún conocido te cuenta un poco su historia de vida y llega a conclusiones que son inteligentes y además que, viniendo de alguien que ha pasado todo eso, son muy valiosas. Así que bueno, ese ha sido mi aprendizaje de hoy. Cómo funciona el tema del tráfico de cocaína a gran escala, o cómo funcionaba hasta 2005. Y la verdad que cuando ves programas de esos de alerta aeropuerto y eso, y ves a las mulas pasando de repente 1 kilo, 2 kilos, te das cuenta que esa gente no es nada más que un eslabón mínimo de una gran esquema, de una gran estructura que mueve, ya os digo, en containers. Imagínate mover 1.000 kilos o 2.000 kilos de cocaína, que luego se corta y esos 2.000 kilos de pronto son 3.000 o 4.000 en el mercado. Pues da un poco de pena, porque generalmente la gente que está pasando 1 kilo o 2 es gente que está desesperada, que está necesitada de dinero y muchas veces les engañan, porque hay muchas veces que les usan como mulas y les han hecho creer que no va a pasar nada, que lo que llevan no lo va a detectar un perro, no lo va a detectar nadie, y lo que están es mandándoles al frente para que los paren por ahí y no paren a otro que a lo mejor en vez de 2 lleva 20, ¿no? Es muy fuerte pensar que de pronto una mala decisión en un momento de angustia, de necesidad, puede hacer que acabes pasando esos 10, 15 años en la cárcel, y en una cárcel que te deshumaniza y Yo no valgo, yo no tengo nervios de acero para pasar un control policial sabiendo que estoy haciendo algo malo. Y lo agradezco, porque si fuese un poco más, si sintiese que soy capaz de
de tener esa sangre fría para estafar o para hacer algo ilegal y que no se me mueva un músculo, pues el problema es ese. Yo creo que la gente que se cree capaz de hacer cualquier cosa y burlar a la policía son los que se animan a hacer estas cosas. Luego están los que, como os digo, los que están desesperados y no tienen nada que perder. Pero hay mucho del que se cree más listo que nadie. Y yo solo agradezco a la vida que no me haya hecho creer que soy más lista que nadie, porque me hace más sensata y no me hace hacer locuras, ¿no? Bueno, os animo de verdad a que busquéis en el canal de YouTube Insider, que es del grupo Business Insider, la entrevista de How Cocaine Trafficking Actually Works de Posh Pete's Full Story. Es del 29 de febrero, o sea, es de hace nada. Lo interesante, como os digo, de esta entrevista es que está narrado en primera persona y él es una persona muy normal, no pretende ser un héroe de un cártel ni tiene como asesinatos a su espalda, ¿no? Es lo más el reflejo de cómo una persona normal puede acabar tomando malas decisiones y rodearse de gente muy peligrosa. Ganar mucho dinero, pero al final, como dice él, es que ahora solo quiere dedicarse a pintar y decorar casas y hacer trabajos, lo que ha aprendido en la prisión, que al final es un poco la profesión de su padre, ¿no? De obrero. Las vueltas de la vida, ¿no? Bueno, pues un beso muy fuerte y pasad una buena semana. Un besito fuerte. Chao, chao. Has escuchado Locutora Virtual, un podcast de Johanna Rubio.